Para entrar en la clase, vamos a hacer una oración primero, antes que nada, antes de empezar la clase, vamos a orar para que sea el Espíritu Santo de Dios fluyendo y dirigiendo esta clase. Amén. Amantísimo Padre que estás en el cielo, te damos gracias por una nueva oportunidad que nos das de estar aquí reunidos. Venimos ante tu presencia, amantísimo Padre, sabiendo de la necesidad que tenemos de ti, sabiendo de la necesidad que tenemos de tu palabra. Abre los oídos, amantísimo Padre, para que podamos recibir la palabra, para que podamos ser edificados, para que podamos ser transformados y para que podamos crecer en sabiduría y en entendimiento de tu palabra y podamos saber cuál es tu voluntad, amantísimo Padre, porque tú quieres que crezcamos en sabiduría, que crezcamos en conocimiento, amantísimo Padre. Y hoy te pido por cada uno de mis hermanos que están aquí presentes. También te pido por este lugar, amantísimo Padre, para que eches fuera todo espíritu que quiera interrumpir tu libertad, con todo espíritu ajeno a esto, amantísimo Padre, lo echamos fuera y que fluya tu Santo Espíritu, que fluya tu poder para que esto se haga en armonía, para que esto se haga en paz, para que esto se haga siempre para edificación de tu pueblo. Yo te pido, amantísimo Padre, por cada uno de los hermanos que vienen en camino para que los traigas con bien y por cada uno de mis hermanos que estén presentes para que estén atentos a tu palabra. Te pido, amantísimo Padre, que seas tú hablando a través de mí, que seas tú dirigiendo las palabras, Señor, para que tu pueblo sea edificado. Y yo te pido todo esto en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, y la iglesia dice amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos, déjenlo fuerte al Espíritu Santo. Amén. Vamos a seguir estudiando Hechos. Vamos ya en el capítulo 8, mis amados hermanos, y yo creo que en este proceso hemos aprendido bastante. Hemos visto cómo fue la ascensión de nuestro Señor Jesús, cómo fue la venida del Espíritu Santo, cómo fue que se eligieron a varios siervos para que pudieran dirigir y para que puedan administrar y para que puedan trabajar en la obra de nuestro Señor Jesús. Aprendimos que tienen que ser siervos respetuosos, que tienen testimonio de la iglesia, de que trabajan en la iglesia y que no iban a ser cualquiera, mis amados hermanos. Aprendimos también de Ananías y de Zafira. Y en este último capítulo que nos dio el hermano, aprendimos que fue la muerte de Esteban. Amén, mis amados hermanos. Y hoy vamos a estar viendo en el capítulo 8 porque la muerte de Esteban es un parteaguas donde empieza una nueva etapa en esto. Amén, mis amados hermanos, estemos atentos, no nos distraigamos, aquí atentos a la palabra. Amén. Y vamos a leer, amén. Ahí tienen los puntos, los hermanos. Vamos a empezar con el que Saulo persigue a la iglesia del 1 al 4. Amén, mis amados hermanos. Bienvenido, mi hermano. Nos da gusto, ¿verdad?, verlo otra vez. Y el primer punto es que Pablo persigue a la iglesia. Como les dije, la muerte de Esteban fue un parteaguas porque ahí empezaba la persecución. Y la persecución y la muerte de Esteban siempre tuvieron un propósito para que el evangelio se esparciera por todos lados. Amén. Porque de ahí empezó, se podría decir que lo mero bueno, ¿verdad? Porque iban a ser pulidos, ahí se iba a ver quién es quién y quién se iba a aguantar la persecución, quién se iba a aguantar todas las acechanzas del enemigo. Y eso a veces es necesario, que nosotros suframos persecución, que suframos penas y todo eso para pulirnos, para ver si sí es cierto que somos cristianos o nomás le estamos jugando aquí, ¿verdad? Y eso es necesario que pase, amén. Y vamos a leer del 1 al 4 y dice: y Saulo consentía, leámoslo todos juntos, hermanos, fuerte. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia, la que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Amén, mis amados hermanos. Él arrasaba parejo, él no tenía consideración. Cualquiera que profesaba que era cristiano y que creía en el nombre de Cristo Jesús iba a ser perseguido. Amén, mis amados hermanos. Y Saulo consentía en su muerte, está hablando en la muerte de Esteban. Amén. Lo consentía porque traían un odio, un coraje, y siempre ese odio y ese coraje hacia nosotros van a venir muchas veces de parte de los religiosos. Amén. De los que simplemente quieren cumplir con ciertos ritos, con ciertos requisitos, pero que su corazón no ha sido transformado, su corazón no ha sido edificado, y muchas veces ellos nos van a odiar porque saben que nosotros no compartimos las mismas ideas, el mismo comportamiento, y muchas veces nosotros los exhortamos, les decimos algo y luego se prenden, ¿verdad? Que te empiezan a decir de cosas. Pero y así pasaba, mi amados hermanos, porque Saulo pensaba que estaba haciendo lo correcto delante de los ojos de Dios, pero
no estaba haciendo lo correcto y por eso él pensaba que lo estaba haciendo bien. Y como les dije, mi hermano, la muerte de Esteban era el parteaguas. Ahí iba a empezar la gran persecución y por eso dice que toda la iglesia fueron perseguidos, los que estaban en Jerusalén, y fueron esparcidos por las tierras de Judea, Samaria, solamente los apóstoles, porque los apóstoles se tenían que quedar a cumplir con ciertas tareas que ellos tenían ahí, porque el Señor Jesús les dijo que no salieran de Jerusalén y todavía no era el tiempo para que ellos salieran. Amén. Y vamos a seguir leyendo. Dice, el segundo punto es Felipe evangeliza a los samaritanos. Amén, mis amados hermanos. Ahí, como saben, empezó la persecución y todos se esparcieron, amén, todos corrieron para todos lados, pero con un propósito, hermanos, no iban a esconderse nada. Ese propósito de que fueron esparcidos era porque iban a evangelizar, iban a hablar de las palabras de Dios, iban a compartir de la palabra de Dios, y todos nosotros también estamos llamados a eso, mis hermanos, a evangelizar, a salir, a hablar de Cristo, porque si en verdad ya hemos conocido el poder de Dios y el poder de Dios nos ha transformado, nos ha dado una nueva vida, es necesario que nosotros vayamos a compartir eso, amén, mis amados hermanos, porque es el amor del Señor, y el amor del Señor es para compartirlo, amén, mis amados hermanos. Y vamos a leer del 5 al 8, amén. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Amén, mis amados hermanos. Entonces, aquí como nos dimos cuenta, fueron esparcidos, amén. Entonces, la primera ciudad que fueron a Samaria. ¿Se acuerdan en los capítulos que habíamos estudiado? Jerusalén era la iglesia, Judea eran tus vecinos, y Samaria eran con los que no te llevas, con los que te caen gordo, con los que no quieres ni platicar. Pero como Dios no hace ya acepción de personas, aquí ya no hay judíos, ni griegos, ni escitas, ni de Honduras, ni de El Salvador, ni de Guatemala. Aquí ya todos somos uno en un solo cuerpo, y era necesario que se predicara el evangelio a todos, ¿no? Usted iba a decir que a aquellos les caen gordo y que a ellos no les iba a predicar, porque el amor de Cristo ahora ya mora en usted, y ya no hay excepción de personas. Y aquí ya fueron con los samaritanos. Como bien sabemos, los samaritanos y los judíos no se llevaban, porque los judíos creían que ellos ya estaban contaminados, porque era una mezcla entre judíos y gentiles, amén. Entonces aquí, mis amados hermanos, también tenemos que recordar que nuestro Señor Jesús ya había dejado plantada la semilla ahí cuando habló con la mujer samaritana. Cuando nuestro Señor Jesús le predicó a la mujer samaritana muy contenta, ¿qué fue lo que hizo allá? Fue a evangelizar, les habló de nuestro Señor Jesús. Y muchas veces nosotros no queremos ir a evangelizar, mis hermanos. Yo los animo y los exhorto, amén. No piensen que yo quiero decirles y que porque yo voy y esto. No, yo los animo en el amor del Señor, y tómenlo de un buen lado positivo, porque es necesario, mis amados hermanos. La mujer samaritana creyó en el poder de Dios, vio en el poder de Dios, y esa emoción y ese amor y ese agradecimiento fue la que lo hizo a ir a evangelizar y a predicar. Y ese mismo amor que nosotros hemos obtenido aquí, es necesario que también lo vayamos a predicar, amén. Y entonces Samaria ya tenía la semilla, y entonces llegaron ellos, mis hermanos, y pues la regaron, amén, para que diera fruto, para que empezara a crecer. Entonces, mis amados hermanos, dice en el 6, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Amén, mis amados hermanos. Nosotros cuando vamos a predicar, se han dado cuenta los que han ido que a veces pensamos que la gente no nos oye, pero muchas veces hemos visto que están atentos allá a los alrededores escuchando, amén. Y aquí pasaba, mis amados hermanos, ustedes vayan, evangelicen, y muchas veces van a pensar que no los oyen. Ay, me tira el tratado y ni me hace caso. No, mis amados hermanos, eso a veces pone el enemigo para que nosotros ya no vayamos. Pero aquí, mire, la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Amén, mis amados hermanos. La gente muchas veces sí está atenta a lo que nosotros decimos, a lo que nosotros hacemos, y da su fruto. A veces nos han llegado, necesito una oración, les estuve escuchando, pidan por mí, por mi familia, porque esto. Y es un gozo muy bonito, hermanos, muy hermoso. Yo creo que ellos sentían así ese gozo, porque dice que la ciudad tenía mucho gozo, ¿no? Pues yo creo que antes eran pueblitos chiquitos, ¿verdad? Donde la gente se conocía uno con otro y todo. Ahorita pues ya es una ciudad más grande, ¿verdad? A veces no sabemos ni quiénes son las gentes que nosotros evangelizamos, y ya no los volvemos a ver, pero en ese tiempo sí se conocían, amén. Entonces dice,
Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Como les dije, se nos han acercado y a ustedes se les van a acercar. Cuando ustedes vean que ustedes andan en el espíritu y que hablan del poder del Señor, muchas veces van a venir personas a pedirles consejos. Oiga, fíjese que, y ahí es cuando ustedes aprovechar para hablarles de la palabra de Dios. Amén, mis amados hermanos, porque hay mucha ansiedad en estos tiempos, hay mucha depresión y la gente necesita palabra para que sean animados, porque ellos no saben a quién ir, mis amados hermanos, y nosotros debemos estar ahí siempre bien puestos con la palabra de Dios para darles palabra. Amén, mis amados hermanos. Pues así lo hicieron los que fueron esparcidos. Fueron a Samaria, predicaron el evangelio y la ciudad tenía mucho gozo. Amén, mis amados hermanos. Y dice, el siguiente punto es: Simón el hechicero cree. Está entre comillas porque no cree del todo, mis amados hermanos. Nomás como que le hace el cuento que sí cree, como puede haber muchos aquí que supuestamente sí creemos, pero nomás le hacemos el cuento y cuando llega la oportunidad, pues se desaparecieron. Amén. Y vamos a ver por qué está entre comillas que cree. Vamos a leer del 9 al 13. Amén. Dice: pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad. Leámoslo todos juntos, hermanos. Y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que hacían, se quedaba atónito. Amén, mis amados hermanos. Simón, mis amados hermanos, era un mago, un brujo, un hechicero que andaba ahí engañando a la gente. Pues es lo que hacen, ¿verdad? Puro cuento, puro chisme, que alguien te tiene envidia y que por eso te va a dar mal, y que tráeme 3 pelos de gato y que uno de burra y que yo te curo y que no sé qué tantas cosas. Pura mentira, mis amados hermanos. Recuerdo allá en el pueblo que había una radio, bueno, era la radio local, pero ellos contrataban un tiempo para hacer sus shows ahí, y pura mentira, mis amados hermanos. La gente le hablaba: ay, que no me va bien en la economía, que siempre se me va a la feria, mi marido me manda dinero de Estados Unidos y me desaparece. Otro decía que nomás se la pasaba enfermo, y lo típico que dicen: alguien te tiene envidia, alguien te hizo un mal. Eso es lo que siempre se sacan, que tráeme no sé qué, y que pues ustedes han oído, ¿verdad? Todas esas cosas engañosas que yo hasta a veces me daba coraje, y eso que no sabía de las cosas de Dios. Digo: no, estos camaradas sí son buenos para echar mentiras. Y aquí lo vemos en la palabra de Dios, que eso no es algo nuevo, ¿verdad? Ahí también había un mago que les echaba, yo creo, humo y polvito y no sé qué tantas cosas, y la gente pues en la mente decía que estaban sanos, porque se hacía pasar por alguien grande, ¿verdad? Por un poder de Dios. Y fíjense qué curioso, mis amados hermanos, aquellos brujos de aquellos tiempos se hacía llamar, ¿cómo se llamaba que Juan de Dios? Así se decía, no me acuerdo bien, pero algo así, se ponían de Dios, y que ponían sus muñequitos de porcelana, los que ustedes conocen, ¿verdad? Que Judas y que no sé qué. Y la otra vez una señora, cuando estábamos evangelizando, llenó los carros de tarjetas, nosotros repartiendo tratados, hablando del evangelio, y cuando menos nos dimos cuenta, ya todos los carros traían tarjetas de brujos. Y yo dije: santo Señor, esta batalla está dura. Ni cuenta me di cuando ya pusieron, ni cuenta se da uno por dónde lo atacan, ¿verdad? Y luego pues pasó eso, y dije: no, hombre, estos cochinos no están haciendo sus cochinadas. Y después allá por la casa también, que me dejan una, hermano, y digo: ay. Y le hablo al número, le dije: oiga, le digo, alguien dejó aquí esta tarjeta ahí en mi carro. Le digo: ¿qué pasó? No, sí, que ya hago esto, que ya hago lo otro, que acá, y que no sé qué. Y le dije: ¿con qué poder lo hacen? No, pues yo trabajo con San Judas, y que es un don que me deriva Dios. Con San Judas. Le digo: ¿y no siente que se está metiendo en problemas con nuestro Señor Jesús? Ay, si mamas para eso, no me estás hablando, que yo trabajo. Le dije, y me colgó. Le dije: ay, Señor, nada más uno menciona tu nombre y los demonios corren. Le digo: santo Señor, poderoso el Señor, porque mayor es el que está con nosotros. Amén, mis hermanos. Ellos van a decir que se hacen y deshacen, pero es pura mentira, mis amados hermanos. Y a mí nos vamos a dar cuenta cómo este hombre se quedó atónito, se quedó acá, como el poder que uno puede tener. Y aquí, mis amados hermanos, como dice que pues él estaba haciendo sus mafufadas y le oían atentamente y creyeron. Pero después llegó Felipe, mis amados hermanos, y les dijo la verdad. Felipe no les dijo que alguien les tenía envidia. Felipe les habló claramente que la falla era el pecado. La falla es muchas veces de nosotros,
de nuestras cosas que nos pasan, de que no nos va bien tal vez económicamente, de que tal vez no estamos bien de salud o que tenemos muchos problemas en la familia. Muchas veces esas cosas vienen por causa del pecado, amén. Y cuando Felipe viene y te dice, te confronta con la palabra, te dice, mira el poder de Dios, arrepentidos y convertidos, amén. Eso es el mensaje que se llevaba al principio del tiempo y es el mensaje que se sigue llevando hasta ahora, arrepentidos y convertidos, amén. ¿Para qué? Para que puedan ser salvos, amén. Y entonces pues él no los engañaba, él les decía la verdad y la verdad los hará libre, amén. Y eso siempre ha sido así. Y entonces hubo gente que le creyeron, amén. Hubo gente que se acercó a él y les creyó a Felipe porque él anunciaba el evangelismo y se bautizaban hombres y mujeres, amén. Así como Pablo también asolaba hombres y mujeres, también la palabra de Dios agarraba a hombres y mujeres para que creyeran, amén, mis amados hermanos. Y vamos a leer en el 13 lo que dice. También creyó Simón mismo y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Amén, mis amados hermanos, como les dije, él veía los milagros que se hacían y él se quedaba atónito, se quedaba sorprendido porque él veía que en los milagros y en las sanaciones no había trucos, mis amados hermanos. Ese era el poder de Dios, el verdadero poder de Dios que viene de lo alto. Amén. Pero él, mis amados hermanos, todavía no había creído del todo, sino él creía que había algo atrás de él, pero él no creía que era el poder divino de Dios, sino él simplemente se había dejado llevar por la mirada. ¿Se acuerdan cuando estudiamos lo del cojo? De cómo fue sanado el cojo y llegó toda la muchedumbre para ver qué había pasado, porque a la gente le gusta el mitote, a la gente le gusta ver a ver qué pasaba allá. Nomás un escándalo y se aglomeran como si estuvieran vendiendo pan caliente, no sé, porque quieren ver el chisme. Y así pasó con el mago, porque el mago pues hacía sus cosas, ¿verdad? Pero él al ver que los evangelistas, los apóstoles hacían milagros más grandes, pues él se sorprendió, pues dice, se quedó atónito, ¿no? Como, a ver, y me les pego para ver qué traen, para ver si yo tengo ese poder, pero para seguir vendiendo las mentiras, ¿verdad? Él así pensó, pero vamos a ver más adelante cómo lo confrontan. Aquí vamos a ir al siguiente punto, y el siguiente punto dice, los samaritanos reciben el Espíritu Santo, amén. El 14 al 17, leámoslo, mis hermanos, todos juntos. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria habían recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el poder del Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Amén, mis amados hermanos. Porque a veces el trabajo del evangelista va a dar la palabra y mucha gente la recibe, pero no se queda ahí. Ellos necesitan recibir el Espíritu Santo, necesitan darle seguimiento para que permanezca, porque si no, nada más reciben la palabra, después se nos desvían porque no tienen el poder y no tienen un buen fundamento para seguir caminando. Y es por eso cuando los apóstoles, que ya tenían el poder del Espíritu Santo, porque decía que ahí no había recibido el Espíritu Santo, porque era con la imposición de manos el que lo iban a recibir, por eso los mandaron a traer, oye, pues ya está la semilla. Y aquí por eso nosotros venimos, dejamos los tratados de los números que conseguimos y todo, y pues ya el pastor ya se encarga más adelante de darle seguimiento y todo eso. Y pues aquí nos lo está diciendo la palabra también, que ellos habían recibido la palabra, pero luego le llamaron a los apóstoles para que le siguieran dando seguimiento, para que siguieran creciendo, amén. Porque ninguno había descendido de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces pues les imponían las manos y ya recibían el poder del Espíritu Santo. Amén, mis amados hermanos. Y así es como debe de ser, y así es como lo seguimos haciendo, y así es como lo seguiremos haciendo. Se les va a dar palabra, pero ahí no es todo. Amén. Tiene que haber seguimiento, tiene que haber poder del Espíritu Santo para que ellos crezcan. Amén, mis amados hermanos. Y vamos a leer el siguiente punto, que es la petición egoísta de Simón. Amén, mis amados hermanos. Y el 18 y 19 leámoslo para que veamos cómo Simón no había creído del todo. Y ya se había bautizado, mis amados hermanos. No crean que nomás creyó y ya no, dio el paso de fe y supuestamente pues que ya se había bautizado. Y así puede haber muchos que estemos aquí, mis amados hermanos, que creímos y nos bautizamos, pero todavía no hemos sido nacidos de nuevo. Amén, mis amados hermanos. Y vamos a leer el 18 y el 19, dice: cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Amén, mis amados hermanos. ¿Se dan cuenta cómo le ofreció dinero? Porque él se dio cuenta que imponiendo las manos
había un poder, pero ese poder no se conseguía con dinero, mis amados hermanos. Nosotros podemos conseguir ese poder del Espíritu Santo, pero hay un precio a pagar. Es la santidad, es la obediencia, es el creer en el Señor, tener la fe. Porque si usted no tiene fe y no se santifica y no le echa ganas a las cosas del Señor y no viene a la iglesia y usted quiere orar por un enfermo, más lo va a enfermar, hermano. Mejor santifíquese, ore, métase en ayuno, en oración, y si viene un enfermo, usted le pone las manos y va a ser sanado, pero por el poder del Espíritu Santo. Entonces aquí el Simón pues miró todo, ¿no? Ay, esto sí trae poder, ay, ¿qué? ¿Una feria? ¿Qué? ¿Cuánto o qué? No, pues ¿qué le dijeron qué le dijeron más adelante? ¿Qué le dijo Pedro? ¿Qué le dijo? Entonces Pedro dijo: tú y tu dinero es que perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Amén, mis amados hermanos. Entonces, ¿cómo es que se obtiene el poder de Dios? Obedeciendo, hermanos, con santidad. Aquí cada uno de nosotros podemos obtener ese poder, y ese poder vale más que dinero. Mire, este mago quería pagar con dinero, pues no se puede, pero nosotros lo podemos obtener por medio de obediencia, por medio de sacrificio. Amén, mis amados hermanos. Porque Él mostró su verdadero corazón, hermanos. Él quería negociar. Él quería ser el Espíritu Santo para que sacar billete, amén. Yo creo que Él se imaginó que si iba a recibir el poder, ya iba a andar por allá ofreciéndolo. Oye, ¿qué ocupas un milagro? Acá, ¿qué traigo? Saca $100 o algo. Pero no, mis amados hermanos, eso no es así. El Evangelio de Dios es poder de Dios, pero en santidad. Amén, mis amados hermanos. Y por eso vamos a leer el punto 8, que es del 20 al 23. Entonces Pedro le dijo: tu dinero es que perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta maldad y ruega a Dios y quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón, leámoslo, hermano, ¿qué decía? Rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaban el Evangelio. Amén, mis amados hermanos. Entonces les dijo: tu dinero perezca contigo, tú y tu dinero se están yendo al infierno. Amén, porque como les dijo, esto no es cuestión de billete, esto es cuestión de santidad, es cuestión de fe, y es cuestión de que obedezcas. Amén, mis amados hermanos. Porque él no estaba limpio, mis amados hermanos. Él estaba sucio en sus pensamientos y en su corazón, y para estas cosas uno tiene que estar limpio, porque estas cosas son santas, estas cosas son sagradas, estas cosas no son inmundas, estas cosas deben de tomarse con mucha seriedad y con mucho cuidado. Aquí nosotros no podemos andarle jugando al cristianito, de que un día venimos a la iglesia y el otro día andamos allá afuera haciendo cosas que no le agradan a Dios, porque si andamos haciéndolo eso, el Señor nos va a escupir, porque andamos de tibios. Es mejor que estemos fríos o que seamos calientes. El que se santifique, santifíquese más, amén. Y el que no, pues ensúciese y jueguele allá afuera. Pero aquí no, mis amados, aquí tiene que estar recto y firme, amén, mis amados hermanos. Si alguien quiere leer Juan 13:8, para que veamos, mis amados hermanos, un poco más este contexto, que lo lea fuerte. Juan 13:8. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Juan 13:8. Pero Pedro le dijo: no me levantarás los pies jamás, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Amén, mis amados hermanos. Ya ven cómo le dijo, porque aquí bien claro le dijo a Pedro, dijo: tú no tienes parte ni suerte con esto. Y fue lo mismo que el Señor le dijo a Pedro, que si no se dejaba lavar los pies, él no iba a tener parte. Eso quiere decir, mis amados hermanos, que cuando nosotros caminamos en este mundo, nosotros nos ensuciamos los pies a donde quiera que andamos, y es por eso que es necesario que nos lavemos los pies. Pero aquí espiritualmente es que nos lavemos el corazón con la sangre de Cristo, para que nosotros tengamos parte y suerte de estas cosas celestiales. Porque si nosotros no nos limpiamos y no nos purificamos, no tenemos parte ni suerte en estos asuntos, mis amados hermanos. Y es por eso que a veces oramos y no sentimos que nuestras oraciones son escuchadas, y es porque tal vez hay algo escondido en nosotros, un pecado escondido. Y si ese es el caso, mis amados hermanos, miren, el altar siempre se abre los domingos, los lunes y todos los días, porque la palabra de Dios dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Amén, mis amados hermanos. ¿Y para qué? Para limpiarnos, para que tengamos parte y suerte en estos asuntos, mis amados hermanos. Y el 22 le dijo:
El 22 dice, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado en el pensamiento de tu corazón. Arrepiéntense, como siempre el arrepentimiento, como lo hemos venido aprendiendo, no es golpes en el pecho, que por mi culpa. No, arrepentirse es darse la vuelta, cambiar y caminar recto ante las cosas de Dios. Amén, mis amados hermanos. Y ruega a Dios. ¿Qué les dijo? Que se ponga a orar, ponte a orar. Si alguien de aquí está mal y siente que no puede salir, ruéguele a Dios, póngase a orar aquí. Amén. Ahorita vamos a hacer oración en el altar. Ruéguele a Dios, mis amados hermanos, para que sea perdonado los pensamientos del corazón. Amén. Porque él bien claro le dijo, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que está. De él tenía el amor al dinero, mis amados hermanos. Él, la raíz de todos los males, ¿cuál es? El amor al dinero. Y ese por eso estaba mal, ese por eso estaba así, en hiel de amargura. Amén, mis amados hermanos. Pero a él sí le llegó la palabra, hermanos, sí le llegó la exhortación. Y muchas veces cuando nos exhortan, cuando nos dicen algo, nosotros nos molestamos, ¿verdad? Nos enojamos. Pero a él sí le llegó la palabra, mis hermanos, porque miren lo que respondió. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Él pidió oración, mis amados hermanos. Así muchas veces por ser le cayó, si a nosotros nos llega una exhortación o algo, es orar nosotros primero, porque él le dijo orar, pero él también pidió oración. Por eso la palabra le dice que oremos unos por otros. Amén, mis amados hermanos. La oración es muy importante, mis hermanos, para seguir avanzando en este camino, porque todos estamos propensos a fallar, todos estamos propensos a pecar, pero por eso la palabra de Dios es fiel y justa. Amén. Por eso dice la palabra de Dios que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para pernonarnos. Si nosotros pecamos, abogado tenemos. Amén. Pero muchas veces el pecado, en vez de acercarnos más a Dios para pedir perdón, nos aleja más porque no nos sentimos dignos de Él. Señor, ya te fallé, ya pequé. Y pues mejor se van. Cuando dicen, hey, vamos a la iglesia. No, yo no quiero ir a la iglesia porque ando haciendo esto y esto y lo otro. Pues para eso es que vengas a la iglesia, para que te arrepientas y para que te endereces en el poder de Dios. Porque yo he visto, mis amados hermanos, que el pecado ha sacado a muchos de la iglesia porque se sienten indignos y piensan que Dios no les puede perdonar. Recuerden esta palabra: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero el confesar el pecado es reconocer el pecado, es que reconozcas lo que estás haciendo y que vengas y que le pidas perdón. Y el Señor es fiel y justo y siempre está ahí para perdonarnos y siempre está ahí para abrazarnos, nos está esperando con los brazos abiertos, porque Él a nadie le echa afuera. Amén, mis amados hermanos. Y el 25 dice, y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Amén, mis amados hermanos. Por eso es importantísimo el evangelismo, mis amados hermanos. Los sigo animando, los sigo exhortando todos los sábados a las 10 de la mañana a evangelizar, a ir por almas perdidas, a compartir del amor de Dios, a demostrar que en verdad hemos nacido de nuevo, porque ese es el mandato de Dios, predicar el evangelio a toda criatura. Amén, mis amados hermanos. Y aquí ya van 3 veces que este capítulo nos habla de evangelismo. Amén, mis amados hermanos. Entonces no es algo que yo me lo saque de la manga, que los estoy invitando a vamos a evangelizar y todo. No, aquí la palabra de Dios está siendo clara y precisa. Si no la quieren escuchar, no la quieren obedecer, pues ya ir ustedes con Dios. Amén. La invitación está abierta y sigamos para adelante, puro para adelante aquí, para atrás ni para agarrar vuelo, ¿verdad, mis amados hermanos? Hasta puro derecho. Amén. Y vamos al siguiente punto, mis amados hermanos. Felipe predica al etíope. Amén. Vamos a leer el 26 y pues como por la falta de tiempo vamos a leer un poco nada más. Dice, un ángel del Señor había ido a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que en Etíope un eunuco funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo a Felipe, lo oyó que leía al profeta Isaías y le dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja al matadero fue llevado, y como cordero mudo delante de él que lo transquila, así que no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿quién impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees
de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y él le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Amén, mis amados hermanos. Miren, otro ejemplo de evangelismo. Ahí donde van 4. A ver si ahora sí agarramos algo, ¿verdad? Gloria a Dios. Amén. 4 puntos de evangelismo. Amén, mis amados hermanos. Y pues todos andaban evangelizando en ese tiempo. Amén, mis amados hermanos. Entonces, mis amados hermanos, en resumen, por debido al tiempo, como vimos, mis amados hermanos, el Señor le habló a Felipe. Ahí hay alguien que cree. Y así el Señor nos va a hablar algo. Nosotros vamos a hablarle y va a haber personas que se detienen. A veces tú le detectas los ojos y ves que andan en tristeza, ven que andan afligidos. Y a veces esas personas es el que le tienes que aventar más el anzuelo. Hay muchos que van bien afanados y que te lo tiran y que quítate por allá y acá. Pero hay personas que sí te los aceptan. Y aquí el Señor le dijo, mira, aquel acá. Y él dice que venía de Jerusalén. Él venía saliendo de la iglesia, mis amados hermanos. Iba bien contento, iba bien gozoso. Iba leyendo la Biblia, pero no entendía lo que estaba leyendo. Y es por eso que es muy necesario los maestros. Es muy necesario que se nos enseñe a veces, porque a veces no entendemos, ¿verdad? Y es por eso que gente que ya tiene más poder espiritual o más discernimiento y más sabiduría están ahí para enseñarnos y para dirigirnos. Amén, mis amados hermanos. Entonces él estaba leyendo las profecías y le predicó del Señor Jesús. Y aquí un punto importante, mis amados hermanos, fue que él creía de todo su corazón. Ahí cuando alguien les dice que por qué se deben bautizar, que no se deben bautizar cuando son niños y todo, porque pues, un niño no cree, ¿verdad? Un niño no sabe ni qué onda. Pero aquí bien nos dimos cuenta que él creyó de todo corazón. Amén, mis amados hermanos. Entonces les dijo, hay agua, pues ¿qué impide que yo sea bautizado? Amén. ¿Qué impedía? Nada. ¿Por qué? Porque ya tenía lo esencial, lo primordial, que era que creía. Amén. Entonces si alguien quiere ser bautizado, amén, mi hermanito, si quieres ser bautizado, tú ya crees con todo tu corazón, ya no es cuestión de que digas, aquí estoy muy puesto y me quiero bautizar. Amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Porque eso es el requisito, hermano. Aquí bien claro digo, ¿qué tengo que hacer para bautizarme? Si crees de todo corazón, bien puedes. Que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y yo sé que tú crees, mi amado hermano, entonces ya no es cuestión de que digas, aquí estoy bien puesto y dispuesto. Amén, mis amados hermanos. Pues así pasó, mis amados hermanos. Él creyó y dijo, pues yo quiero ser bautizado. Y aquí si no se han bautizado, mis amados hermanos, pues ya va a venir pronto los bautizos, ya van a estar abiertos para que den ese paso de fe. Amén, mis amados hermanos. Y pues debido al tiempo vamos a dar por concluida esta clase. Espero que haya sido de edificación para ustedes y que tomen lo bueno, mis amados hermanos, desechen lo malo y que crezcamos en sabiduría, en conocimiento, para seguir caminando en este camino. Amén. Este camino no es fácil, es difícil. Este camino es de batalla, es de guerra. Por eso la palabra de Dios así se describe, de peleas, de que vamos a batallar y eso. Pero por eso el Señor nos dice que Él nos lleva de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Porque si no se pelea y no se batalla, ¿cómo vamos a ganar? ¿Cómo vamos a triunfar? No, mis amados hermanos. Por eso la palabra de Dios les dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Amén, mis amados hermanos. No seas cobarde, no te quedes en la casa. Ay, que mucho frío, que mucho calor, que no traigo gas o cualquier cosa, cualquier pretexto que quiera poner. No, mis amados, ya maduremos en la fe y entregámonos de lleno. No jugarle a la mitad, que hoy sí, que mañana no. Amén, mis amados hermanos. Gloria a Dios, amén. Vamos a dar por concluir esta clase. Pongámonos de pie, vamos a hacer una oración, mis amados hermanos, para darle gracias a Dios. Amantísimo Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos permitiste escuchar de tu palabra. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos que está aquí presente. Te doy gracias porque tú eres bueno y más que bueno y para siempre es tu misericordia. Y tú hoy nos has dado de tu palabra. Ayúdanos a retenerla para que dé fruto, el 100, el 30, el 50, el 100% y para que podamos hacer tu voluntad, amantísimo Padre. Yo te doy gracias porque hasta aquí has sido bueno y gracias por usarme, amantísimo Padre.